Voy a hablar de una cosa más bonita, mira. Vamos a hablar porque no todo tiene que ser oscuro y yo ando de mal humor un poco, porque bueno, la vida no es siempre como uno quiere, pero ustedes seguramente conocen esto. ¿Sí? Bueno, pues este es uno de mis villancicos favoritos. ¿Te gustan los villancicos? ¿Cómo si eres ateo? A ver, cálmense. Pónganse tranquilos. No se ahorquen con el tanga. Me gusta mucho el Partenón y no creo en Atenea ni en los dioses griegos. Me fascinan los templos egipcios y no creo en Osiris. Me encanta la mezquita de Córdoba y nunca he sido musulmán. Y me gusta muchísimo el arte religioso cristiano, sin que tenga yo por qué creer en el arte religioso cristiano, porque en quienes creo es en las personas, en los seres humanos que hicieron esas piezas, esas edificaciones, esa música, esas cuestiones. Bueno, entonces, lo que me interesa de esta canción es que el otro día me puse a buscar qué pasaba con las campanas, el villancico de las campanas, que tiene una letra además muy curiosa en inglés. A mí me gusta mucho porque hay un grupo que hace música Lovecraftiana y que tiene una maravillosa versión del villancico de las campanas en tono Lovecraftiano, anunciando que vienen los antiguos a aplastarnos como las cucarachas que dicen que somos, o como nos ven. Bueno, pero al final descubrí cómo evolucionan ciertas piezas y yo creo que esto tiene un interés para todos nosotros, espero que sí. La letra en inglés se canta con letra de un estadounidense que curiosamente es de origen ucraniano, Peter Wilhovsky, que le puso letra en 1936. Y la letra que le puso es The bells, the bells, y menciona las campanas todo el tiempo, le sonaban obviamente como campanas, el sonido que es... ¿Cómo es? Es fa, mi, fa, re, fa, mi, fa, re. Bueno, sí, creo que en do es fa, mi, fa, re. Y entonces le sonaba eso como campanitas y le puso letra de campanas. Muy bien. Este señor, decíamos, es de origen ucraniano y en 1936 le sugirieron que le pusiera música a este villancico de origen ucraniano, y como era ucraniano, pues no lo sabemos. El nombre original de la canción es Shedrik, que significa noche de abundancia, y su autor original es el compositor y etnomusicólogo ucraniano Mykola Leontovich. Shedrik, noche de abundancia. Pero Shedrik no significa eso. Espérenme un segundo porque se me fue. En realidad significa golondrina. La historia es la siguiente. Ese tema de 4 notas, fa, mi, fa, re, de Shedrik, no lo inventó Mykola Leontovich tampoco. Leontovich se basó en una canción tradicional que cuenta la historia de una golondrina que entra en una casa para anunciar la riqueza que vendrá con la primavera. ¿Y qué tiene que ver la primavera con la Navidad? Las cosas se complican aún más. Es información inútil pero divertida. No sé, porque así son muchas canciones. Esta canción es tradicional. Pues mira, a lo mejor el tema musical, pero le han metido mano 75 personas a lo largo de la historia. Resulta que la tradición ucraniana del Año Nuevo se celebraba con la llegada de la primavera, como en muchísimos otros lugares del mundo. El Año Nuevo empieza cuando empieza la primavera. Aquí tiene un motivo ucraniano, alguien que tiene bigotes mejores que los míos, por cierto, me da envidia.
que celebran la llegada del Año Nuevo en la primavera, antes de que el cristianismo llegara a Ucrania. Antes que el cristianismo llegara a Europa, muchos celebraban el inicio del ciclo anual con la llegada de la primavera. Y la golondrina de Shedrick lo que anuncia es la abundancia que va a venir con la primavera. Luego la abundancia hubo que moverla para el Año Nuevo. Y una vez puesta la abundancia del Año Nuevo por el señor Mykola Leontovich, pues entonces el señor, ¿cómo se llamaba? Perdón, Wilkowski escribió un villancico que hoy se considera de lo más tradicional en la Navidad, que a mí me gusta muchísimo el tema y que no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad.